Bueno, ya estamos entrando al bloque de la palabra de Dios. Agradecemos al señor operador, allí la cortina musical. Y vamos a continuar con este tema, venciendo en las pruebas. Es indudable que el Señor nos va a poner en más de una circunstancia en pruebas, y por eso tenemos que estar preparados. Hoy fue un hermoso diálogo con unos jóvenes que ellos se están acercando al Señor, otros conocían y volvieron, y los testimonios eran maravillosos. Enviamos saludos a nuestro hermano también allí, Juan Carlos. Vamos entonces a continuar en esta oportunidad con el tema desde el libro de la segunda carta del apóstol Pablo a los cristianos en Corintio. Allí una de las iglesias que había sido iniciada por su ministerio. Y queremos dar lectura entonces desde el versículo 3 en adelante. El título aquí en mi Biblia dice: Aflicciones de Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Versículo 5: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como soy compañero en la aflicción, también lo soy en la consolación. Versículo 8 nos dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Bueno, hay algunos versículos entonces al comenzar la segunda carta que le envía Pablo allí a los Corintios, y es bien claro entonces que las aflicciones venían en la vida de este apóstol, pero que de la misma manera había un plan soberano de Dios para que eso ocurriera. Luego también mi esposa, nuestra hermana Cristina, nos va a leer luego en el libro de Apocalipsis también otro pasaje mientras va buscando. Dice: bendito, comienza el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Tal vez usted está hoy pensando: para mí no hay consuelo, nadie se da cuenta de lo que yo estoy pasando, nadie se da cuenta de lo que yo estoy pasando. Y sin embargo, la palabra aquí nos dice claramente que Él nos consuela, dice, en todo, Dios de toda consolación. Dice, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, nos dice el versículo 4, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Cuando Dios permite algo en nuestra vida, generalmente el momento que atravesamos no nos gusta, pero es un plan del Señor, porque de esa manera podemos también el día de mañana consolar a otros que están pasando esa tribulación y que tampoco seguramente van a encontrar la salida. Pero dice la palabra aquí, para que podamos también nosotros consolar a otros, a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Cómo usted puede consolar a otro
si usted mismo no ha sido previamente, o sea, anteriormente usted tuvo que haber sido consolado por Dios? Y eso es lo que Dios permite a veces en nuestras vidas, aflicciones, y de las cuales muchas veces no queremos ni recordar. Pero el Señor dice, eso que pasaste va a ser útil para el día de mañana, porque yo te voy a presentar a personas que van a estar en esa situación y tal vez aún más angustiante. Y dice el versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Mire que aquí el apóstol está hablando de abundancia, pero no de bendiciones materiales. Hay algunos ministerios que se hacen mucho hincapié en esta cuestión material, y sin duda es por las dificultades financieras por las que pueden atravesar, sobre todo países donde hace mucho tiempo ya la estructura económica y los malos gobiernos hunden a la gente, a la mayoría de la gente, en una desesperación y en pobreza. Y algunos hasta prometen que van a eliminar la pobreza, y es no solamente una mentira, sino un engaño. El mismo Señor dijo, entre ustedes siempre tendrán pobres. Significa que yo puedo dar una mano, no puedo esperar solamente del gobierno, sino debo dar una mano si tengo posibilidad. Bueno, la palabra entonces nos dice que abundan las aflicciones, pero de esa manera, o sea, no es solamente una aflicción. Y vamos un poquito acá, vamos a buscar al apóstol Santiago. Santiago nos dice algo muy interesante, que tiene que ver justamente con las pruebas, y habla también del gozo. Y uno dice, pero ¿cómo yo me voy a gozar en las pruebas? A usted, hermano, no está sabiendo lo que dice. ¿Cómo yo me voy a alegrar cuando paso por pruebas? Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice aquí en el versículo, ya al comienzo de la carta, mire, acá estamos comenzando una carta de Pablo a los Corintios, y acá Santiago, otro apóstol del Señor, hermano del Señor Jesús, este apóstol dice en el versículo 2, hermanos míos, está hablando a la iglesia, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No hay otra manera de tener paciencia como fruto del Espíritu de Dios, sino a través de la prueba. Y dice el versículo 4, más tenga la paciencia su obra completa. A veces nosotros no queremos pasar por prueba, pero resulta que nuestra paciencia todavía está en un porcentaje que Dios desea que sea más profundo. O sea, estamos en un porcentaje de tal vez de 40, 50, 60, 70, y ya creemos que ya tenemos mucha paciencia. Pero acá dice la palabra, tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Entonces, aquí este apóstol del Señor, ya con 3 versículos ocupándose de las pruebas o las aflicciones o las tribulaciones. Volvemos entonces, bueno, aquí mi esposa creo que ya está el pasaje aquí en el libro de Apocalipsis, y fíjese, porque esta es una promesa que el Espíritu Santo nos ha dado. Tuvimos revelación, luego mi esposa puede contar ella misma el testimonio de cómo el Espíritu Santo nos habló también acerca de esta palabra, que es el mensaje, está en el mensaje a Filadelfia. Pero ahora le vamos a leer solamente el versículo 10 para que usted tenga una idea de cómo Dios puede obrar en las tribulaciones. Vamos a compartir la palabra en Apocalipsis 3:10, y dice así, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Bueno, allí entonces ese pasaje bíblico nos habla de que va a haber una hora, o va a haber un tiempo, significa, en que vamos a ser probados, todos vamos a ser probados, y es necesario que para ese entonces ya los hijos de Dios, ya los que confían en Dios, estén ya preparados y habiendo guardado la palabra de Dios.
comentaba con estos jóvenes ayer y le daba 2 cartas del apóstol Pablo, de las, ¿cuántas cartas escribió Pablo? David, 13 cartas escribió el apóstol Pablo. Bueno, le damos 2 cartas de Pablo a Timoteo para que se pudieran preparar como verdaderos discípulos del Señor. Y sin duda que ahí se va a encontrar con recomendaciones apostólicas. Si usted está escuchando y dice, yo también quiero ser un discípulo, yo también quiero servirle al Señor, y me gustaría que el Señor me advirtiera cuáles son y me dijera por las cosas que debo tener cuidado y que debo estar preparado. Bueno, dice entonces, volvemos al capítulo 1 de la segunda carta de Corintios, y estábamos en el versículo 5, pasamos al 6, y dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Aquí pareciera que el apóstol está repitiendo algunas cosas y es necesario entonces que podamos discernir, porque dice, si somos atribulados, generalmente eso es necesario y es antes, es en un tiempo anterior al consuelo. Usted no puede ser consolado si nunca fue atribulado. ¿De qué se va a consolar? Tiene que haber sido atribulado previamente, y en la soberanía de Dios, Dios va a permitir. Algunos dicen, pero ¿cómo te puede pasar eso, hermano o hermana, si vos le servís al Señor? Y es cierto que muchas veces atravesamos dificultades por nuestros propios errores, pero más allá de ello, que seguramente todos vamos a tener, Dios permite en su soberanía que ocurran esas cosas. La soberanía de Dios es una de las doctrinas cristianas más resistidas, pero no le estoy hablando de los que no conocen a Dios, le estoy hablando de los que nos llamamos y nos hacemos ver como servidores o discípulos del Señor. Resistimos porque creemos o pensamos que nuestros planes, por supuesto no le decimos al Señor, pero pensamos que nuestros planes son mejores. Entonces allí resistimos la soberanía de Dios. Entonces dice, si somos atribulados, dice, es para vuestra consolación y salvación. Debemos tener en cuenta entonces que si Dios permite en nuestras vidas, que generalmente lo va a hacer, si usted quiere ser un discípulo o una discípula del Señor, sin duda que de una u otra manera Dios va a permitir esto. Dice, pero es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, también, dice, es para vuestra consolación y salvación. Mire, no es que aquí el escritor bíblico se equivocó, son 2 cosas diferentes. Uno, somos atribulados y Dios permite porque vamos a ser consolados, y lo más grande de todo, aquí vamos a ser salvados. Vamos a ser salvados. Compartía con estos jóvenes porque espero y confío que el Espíritu Santo les guíe, que tristemente por allí tenemos un mensaje que no está basado en la Biblia. O sea, nuestras emociones nos han confundido. Entonces, ni nosotros estamos salvados, ni tampoco se van a salvar los que escuchan. Porque el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Así? Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si yo no estoy de acuerdo a la doctrina cristiana, que vemos que la apostasía ha avanzado tanto en este último tiempo, porque ya es el avance de los últimos tiempos, que para alguien que conoce la sana doctrina, entra en un lugar y inmediatamente se da cuenta si hay doctrina de Cristo o no la hay.
Y a veces el mismo Espíritu Santo ya te revela antes de que te vayas. O sea, dice, pero yo no conozco tal congregación, pero el Espíritu Santo sí. Entonces ella te dice, no, en ese lugar no hay. Y ahí, por ahí el Señor permite que vayas a compartir algo. Entonces, avanzamos un poco acá porque el tiempo también avanza. Según mi reloj, según aquí, estamos en 30. Aquí David está acomodando la cámara. Parece que va a ser un camarógrafo aquí. Bueno, el celular ya se apagó, no tiene batería. Pero vamos a avanzar. Entonces, estamos en, según el reloj, 37. Gracias, señor operador. Vamos entonces al versículo 6. Dice, si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, allí es una parte que nos gusta. Cuando alguien nos atiende, allí nos consuela, estamos contentos. Es también para nuestra consolación y salvación. O sea, vamos a ser consolados por el Señor y como recompensa, como medio, como ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a obtener no solamente la consolación, sino lo más grande de todo, vamos a obtener la salvación. Miren, en este versículo podríamos quedarnos horas, porque nos habla acerca de que están entrelazadas la tribulación y está allí mismo la consolación, pero tanto la tribulación o las pruebas que Dios permite en su vida, dice, son para la consolación y también para la salvación. Eso es lo más maravilloso que le puede pasar a un cristiano, porque imagínense, si usted no está pasando por tribulaciones, dice, no, a mí me da todo bien, yo creo que ya estoy bien en la voluntad de Dios. Entonces el diablo está aprovechando allí para entretenerte en cosas que no son de Dios. Y claro, no vas a tener tribulación si no estás orando, si no estás ayunando, si no estás buscando al Señor, por supuesto. Satanás dice, no, vos estás muy bien, vos sos un hijo de Dios que está muy bien con el Señor, y no te hagas problema, que por eso vos no tenés problema. Por eso vos no tenés tribulaciones. Pero justamente lo que al ser humano le es de éxito, muchas veces permite el Señor que seamos sacados de esa situación para que nos preocupemos realmente en el plan de Dios. Y entonces dice, la cual opera, estamos en el versículo 6, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O sea, cuando hay un instrumento de Dios que está atravesando por eso, al ser un cuerpo de Cristo, todos, y el Señor Jesús es la cabeza de la iglesia, o sea que si usted por ignorancia o por comodidad ha dicho, bueno, acá el pastor es la cabeza de la iglesia, no, eso es una equivocación y es un peligro porque usted le está ubicando al pastor o algún ministerio justamente en el lugar del Señor. Y es una actividad diabólica, porque justamente el diablo es el que siempre quiso ocupar el lugar de Jesús. Pero vamos a ver entonces de qué manera aquí el Señor nos consuela. Dice, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O sea que Dios va a permitir estas aflicciones, no solamente en los que le sirven al Señor, porque por eso algunos dicen, bueno, yo la verdad que no, sí creo que tengo el llamado de Dios, pero todavía no es mi tiempo. Y por ahí pasa un año, pasa 5, pasa 10, pasa 15, pasa 20, y todavía no le pueden servir al Señor. Siempre hay un pero, siempre hay una excusa, siempre hay un motivo para no servirle. Pero aquí dice que las aflicciones van a venir tanto para el que le sirve como para el que forma parte del cuerpo de Cristo. Por eso es que Pablo podía decir, si somos atribulados, es para vuestra consolación. O sea, Pablo tuvo que haber sido atribulado previamente para consolar a los demás. ¿Cómo nosotros vamos a consolar a alguien en la iglesia o a alguien que está pasando tribulación si nosotros nunca fuimos atribulados, nunca pasamos dificultades? Dios permite esos y que a veces hasta nos
causa vergüenza y nos debería causar vergüenza, porque Dios les permitió. O sea, en su plan soberano Dios permite todo para que reconozcamos. Y dice el versículo 7, vamos a avanzar un poquito, porque la hora sigue. Dice el versículo 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Pues sabemos que así como somos compañeros, así como sois compañeros en la aflicción, también lo soy en la consolación. El apóstol sabía entonces que por más que él atravesaba aflicciones, ellos tenían, con respecto a este apóstol, el compañerismo. Y decía entonces que estaba seguro, tenía esperanza respecto a la iglesia, de que ellos eran compañeros en las aflicciones y también en la consolación. Entonces, en las aflicciones siempre alguien encuentra alguien que está pasando y atravesando quizás las mismas o otras pruebas. Dice, en este momento no recuerdo el pasaje bíblico, pero dice que sigamos adelante, pues las mismas pruebas que pasamos hoy sufren nuestros hermanos en diferentes partes del mundo. Imagínense, Dios, esto mismo que usted está pasando, si usted que está quizás aquí en esta ciudad donde estamos transmitiendo, o quizás de otra provincia en la Argentina o de otra nación. Bueno, esas mismas aflicciones que usted está pasando otro hermano en cualquiera de los 5 continentes. Tal vez en África, tal vez en Europa, o en otro lugar. Las mismas aflicciones. Entonces, eso forma parte del plan de Dios. Y vamos al versículo 8. Bueno, el 7 decía, también lo soy en la consolación. O sea, compañeros en la aflicción y compañeros en la consolación. Allí en la consolación uno va y le alienta y le anima. Eso tiene que ver con la exhortación. Queremos repetir humildemente de nuestro programa que la palabra exhortación muchas veces se malinterpreta. Y dice, yo le estuve exhortando al hermano y a la hermana, me fui y le exhorté. Y tiene que ver muchas veces con ir además que el hermano o la hermana ya está caída, va y le reprende más todavía. Y la exhortación ya tiene que ver, una vez que usted les reprendió y ya le dijo todo de parte del Señor, lo que viene ya es el consuelo. Una vez que usted vio que ya hay un cambio de actitud. Ahora, yo tengo que hacer entonces esa tarea de parte del Señor. Vamos entonces al versículo 8 y estamos en 45 minutos. En 5 minutos más estamos orando. Usted puede formar parte también de ese momento de oración. Y dice el versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Eso sí que es tribulación. Pues hermano, estoy pasando una gran tribulación. Dice, resulta que me quedé, se me terminó el gas. Y bueno, tal vez puede cocinar con leña, pero no es una tribulación. Mire lo que dice la palabra. Dice, fuimos abrumados de tal manera, más allá de nuestra fuerza, que de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, ahí estaba, como dice, se suele representar entre la vida y la muerte. O sea, puede perder la vida como puede conservarla. Bueno, eso es lo que atravesaron, dice que en este caso está hablando de Asia, allí el apóstol. Y en algunas oportunidades tuvimos sí peligro de vida. Una vez íbamos con mi esposa allí para tomar el colectivo una madrugada y vinieron unos delincuentes apuntándonos para robarnos, apuntándonos con un revólver. Y bueno, yo levanté mi mano y comencé a orar y a hablar en lengua. La misericordia de Dios nos guardó
justo venía el colectivo, mi esposa subió, yo subí. Y nos dimos cuenta que el Señor estuvo allí protegiéndonos. Porque después nos enteramos por testimonio de otros vecinos. Mi esposa había pensado que el revólver era de juguete, o sea, para que tenga paz. Le dio el Señor ese pensamiento. Y entonces, cuando luego nos enteramos de que al próximo que vino, que fue a robarle, ya directamente no le pidió nada, sino le dio un tiro. Entonces, mire cómo el Señor, porque bien podría también a nosotros darle un tiro. Estos chicos estaban allí abrumados por la droga. Gracias a Dios, el hermoso testimonio que conversábamos con estos jóvenes nos alentó mucho porque Dios los sacó justamente de las drogas. Entonces, son momentos difíciles, pero Dios nos ha guardado. Vamos al versículo 9 y dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Accidentes también que hemos tenido, también allí al borde de la muerte. Pero el Señor ya nos ha guardado en su soberanía. Dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios quiere que nos quitemos de todo pensamiento o de toda suficiencia humana. Claro que tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto? O sea, dentro de lo que Dios nos permite, debemos ser cuidadosos. Usted no va a dejar su puerta de su casa abierta y pretender que nadie entre a robarle. O no se va a poner a dormir una siesta en una avenida, porque allí le está tentando al Señor. O sea, seguramente va a pasar un auto y le va a pasar por arriba y lo va a matar. Y si usted deja abierta la puerta de su casa, le van a entrar a robar. Pero Dios nos puede guardar. Cuando nosotros una oportunidad así fuimos, dejamos abierta la puerta de atrás de nuestra casa, volvimos habíamos ido justamente a un encuentro espiritual, y cuando volvimos nos dimos cuenta que dejamos abierta la puerta, pero Dios nos guardó. Entonces allí es donde Dios opera, y dice el versículo 10 para ir terminando, y luego ya entramos a oración. Ya estamos entonces llegando a los 50 minutos, vamos a orar. Y dice, el cual nos libró, o sea, tiempo pasado, nos libra. Quizá en este mismo día Dios a usted le libró. Dice, sí, hermano, yo hoy justamente yo me iba así por la calle y iba a pasar, no me di cuenta porque me descuidé, iba a pasar la calle y allí el Señor me libró. Dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Hasta ahí entonces el mensaje de la palabra de Dios, y vamos a tener un momento de oración. Bueno, como lo hacemos habitualmente, tenemos una oración. Ahí invito a usted, si está allí y esas circunstancias lo permiten, y usted puede cerrar un momento sus ojos, y hay algo que usted puede hacerlo. Ya juntos entonces podemos orar, juntos podemos pedirle al Señor que nos guarde en este momento. Amado y soberano Dios, tu misericordia ha sido renovada en este día desde el momento que hemos abierto nuestros ojos. Señor, aún todavía no poníamos un pie para levantarnos, y tú ya nos estuviste alentando, animando, fortaleciendo. Señor, queremos pedirte por aquellos que están siendo atribulados, pasando por diferentes pruebas, Señor, que tú los animes y que la confianza ya no esté puesta en nuestra sabiduría, tal vez en alguien que pueda ayudarnos, sino que la esperanza esté puesta totalmente en Dios, totalmente en saber que tú puedes responder y que aún nos puede librar de la misma muerte. Tu palabra nos decía que allí que el apóstol había perdido toda esperanza de vida,
Sin embargo, tú has, y tenemos testimonio, Señor, de lo que tú has hecho. Pero no queremos más confiar en nosotros, queremos confiar plenamente en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a la última oración. Gracias, señor operador. Ya tenemos entonces aquí esta oración que no por ser la última es de menor importancia, sino que por el contrario usted puede dar un paso de fe y aceptar a Jesús, que es justamente el plan glorioso que Dios tiene para salvar su alma. Y puede comenzar una vida en Cristo. Puede repetir esta sencilla oración. Amado y soberano Dios, reconozco, Dios mío, que soy un pecador. Usted, mujer que está escuchando, diga, soy una pecadora y acepto a Jesús en este momento. Me arrepiento de todos mis pecados, los que en este momento me vienen a la memoria y los que no recuerdo. Pero la sangre de Jesús me limpia y ahora en este momento soy libre. Acepto a Jesús como el único y suficiente Salvador de mi alma. Y quiero, Señor, que me ayude a permanecer en Cristo, a entender y obedecer la sana doctrina hasta el final de mis días. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora sí nos despedimos, entonces Dios mediante nos encontramos en nuestro próximo programa.